Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Aquí su hermano Luis, de nuevo, siguiendo con el estudio sobre la doctrina de los testigos de Jehová. Esta es la segunda parte, ya hicimos la primera parte. Y para repasar lo que se miró en la primera parte, vamos a ver. Se miró sobre el verso Apocalipsis 3:14 y el argumento que ellos ponen, que Cristo es el primero, cuando ahí dice que Él es el origen, la causa, el principado, ¿verdad? Como Él es el inicio, ¿verdad? El origen, el principio. Vimos como otras, ¿cómo se dice? Versiones, lo traducen como inicio, como el origen, nunca como el primero, ¿verdad? Vimos Colosenses 1:15 al 9 y como la palabra primogénito, prototokos, que implica no solo el primer nacido, sino el preeminente, ¿verdad? Como por ejemplo Jacob y Esaú, ¿verdad? Le arrebató la primogenitura, como David, que no fue el primero nacido, pero era el primogénito, ¿verdad? De Dios, por sobre el pueblo se tenía preeminencia, autoridad y poder. Vemos a Israel como nación, no era la primera nación, pero era la nación de Dios, el primogénito de Dios, autoridad y poder. También vemos a Cristo como el segundo Adán, ¿verdad? Que él tiene la primogenitura como encarnado cuando entró en la creación, ¿verdad? Vimos que diferencia entre imagen y semejanza. Vimos también los versos que ponen de Miqueas y Proverbios, cómo lo sacan de contexto y no hasta ponen solo una parte del versículo. Vemos que Él es eterno, sus salidas son desde el principio, eternamente. Aquí vemos que su eternidad fue manifestado en cuanto a su ser establecido, en cuanto a los consejos divinos concernientes a su oficio antes de que el mundo fuera creado. Se presenta aquí una gran variedad de expresiones, más o menos con aquellas mismas expresiones por las cuales la eternidad de Dios mismo se expresa, ¿verdad? Él es antes que naciesen los montes, ¿verdad? Así los testigos de Jehová aplican esta misma lógica al Padre, entonces están diciendo que el Padre tuvo su principio porque Él es antes de los montes, ¿verdad? En fin, entonces Proverbios 8:23, fue instalada desde indefinidamente. Vimos el argumento que ponen ellos, que cómo puede morir Dios. Pues vimos la humillación de Cristo, se despojó, se encarnó, habitó entre nosotros. Dios le preparó cuerpo, ¿verdad? Participó de carne y sangre, ¿verdad? O sea, la naturaleza divina y humana de Cristo en su humillación es indiscutiblemente un misterio. 1 Timoteo 3:16. Pero la palabra nos revela un poco sobre ese misterio. Y aún así, en su encarnación, su divinidad no cesó, ¿verdad? Lo vemos en el monte de transfiguración. O sea, como todo fue previsto por los profetas, ¿verdad? Como él mismo puso y tomó su propia vida, retomó su propia vida. Aquí la vemos. Como en su muerte su carne no vio corrupción, en el sepulcro su alma fue al Hades y su espíritu fue al Padre, ¿verdad? Él no cesó de existir, él no dejó de existir. Ya veis, los testigos de Jehová creen en la annihilation doctrine, doctrina de annihilation, que uno
deja de existir en la muerte, pero aquí claramente dice que él va al Padre, Juan 14:2, justo antes de su arresto, y padecer en la cruz, ¿verdad? Él no fue al sepulcro, su padre no estaba en el sepulcro, ¿verdad? ¿A dónde fue? Pues vimos que por el Espíritu Eterno, el cual él se ofreció, Hebreos 9:14, él entregó su espíritu al Padre, ¿verdad? Encomiendo mi espíritu, dice, al Padre puso en tus manos, encomiendo mi espíritu, no al sepulcro, no a la inexistencia, porque el Padre no está en la inexistencia o en el sepulcro, ¿verdad? En fin, aquí nos quedamos, aquí es donde le vamos a seguir. Deja ver que todo esté bien, que me estén oyendo y escuchando bien. Parece que sí, vamos, ok. Aquí empiezan ellos. Entonces, aún con estas correcciones, los testigos de Jehová se aferran a su frágil. Este estudio lo hice hace tiempo y voy descubriendo un poco de errores en las palabras. Ellos dicen, Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser Jesús Dios? Y dice que el Padre es mayor que él, ¿verdad? Entonces aquí dicen, pero la Trinidad contradice a Jesús. Dicen que no debemos creer eso, pues dicen que Jesús es igual al Padre. Aquí va la respuesta bíblica, ¿verdad? Hemos visto la humillación y encarnación de Jesucristo, como Él se despojó de sí mismo, se humilló tomando forma de siervo, o sea, de hombre, como Dios lo hizo pecado, y como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Cuando la Escritura menciona que el Padre es mayor, ponga atención, cuando la Escritura menciona que el Padre es mayor que el Hijo, se está dando una descripción de posición, ¿verdad? O sea, de autoridad y poder, mayor o menor, ¿verdad? Y no de naturaleza o calidad o su ser, mejor o peor. Entonces hay dos distinciones, está el mayor o menor y el mejor o peor, o autoridad y poder y naturaleza o calidad. El presidente tiene más autoridad y poder que yo, pero somos el mismo ser, misma calidad, ¿verdad? Eso fue un ejemplo. Aquí vemos otro, mira. Cristo es mayor, ¿verdad? Y mejor que los ángeles, tanto en calidad y naturaleza, tanto en autoridad y poder, posicionalmente, y de su ser, o sea, naturaleza o calidad, mejor y mayor, ¿verdad? Mejor y mayor, ¿verdad? Que los ángeles. Pues Él los creó, ¿verdad? Ya vimos en Colosenses 1 que Él creó todo, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra, ¿verdad? Pero también no tenemos que perder de vista el contexto que se está hablando de la encarnación. Después de su humillación, después de que dejó la gloria con la que tenía con el Padre, ¿verdad? Esa autoridad, ¿verdad? Esa posición. Pero en su encarnación Él fue hecho menor, no en calidad, ¿verdad? O sea, no en naturaleza o calidad, ¿verdad? Su ser, ¿verdad? Aunque Él se encarnó, ¿verdad? Sino en posición. Él fue hecho menor en autoridad y poder. Él se despojó de sí mismo para someterse al Padre, quien le da esa autoridad y posición, ¿verdad? Sigamos. Por ejemplo, Hechos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles. Fue hecho tanto superior a los ángeles. Pero ¿cómo? Si Él los creó.
Oh, sí, en la encarnación, ya veo. Ok. Vemos que Cristo, aún en su encarnación, es hecho tanto superior, mejor. O sea, su divinidad que los ángeles. Sí, Él se despojó de sí mismo, dejó al Padre para encarnarse, pero su naturaleza siguió igual, su divinidad no cesó. He ahí el gran misterio que se revela en Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio, ¿verdad? Que Dios fue manifiesto en carne, ¿verdad? En fin. Les deja. Entonces vemos que Él, aún en su encarnación, es hecho tanto superior, o sea, y mejor, su ser, su divinidad que los ángeles. Él, Jesucristo, su ser, es mejor, su esencia. Pero su posición, autoridad y poder es menor que los ángeles y el Padre. De nuevo, en su encarnación, ¿verdad? Por eso en Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Otra vez. ¿Cómo que otra vez? Entonces, una vez ya los ángeles estaban adorando a Dios, a Cristo, ¿verdad? Al primogénito. Primogénito aquí es cuando Él entra en la creación, ¿verdad? Adán fue el primer ser creado. Cristo aquí se le está aplicando lo mismo que Jacob y Esaú, lo mismo que a Israel, no fue el primer nación. Igual que los levitas, no fueron los primeros, los primogénitos del pueblo de Israel, ¿verdad? Aún así ellos tomaron una posición de honra, sirviendo al templo, ¿verdad? De David, ¿verdad? O sea, aquí en fin. Entonces ya aquí vemos que, y otra vez dice, adórenle todos los ángeles de Dios al primogénito. Entonces la escritura revela que fue hecho inferior en posición que los ángeles. Hebreos 2:7. Vamos a verlo. Hebreos 2:7. Vamos a poner Hebreos 2. Por tanto es necesario, el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, acerca de cuál estamos hablando. Aquí vemos que le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces, si lo hizo menor que los ángeles, ¿a poco él era mayor que los ángeles? Hablando no solo de autoridad, sino de esencia, de su ser, de su calidad. Entonces él no pudo haber sido un ángel creado. Aquí mismo se refuta fácilmente esa doctrina anatema de los testigos de Jehová. Le coronaste de gloria y de honra. Nuevamente aquí hablando en la encarnación. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. O sea, básicamente aquí las manos de Dios fue Cristo. No solo fue su verbo, su palabra, sino también sus manos, sus acciones, su autoridad, sus mandatos. Él los llevó a cabo. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho un poco menor. Nuevamente, como el verso 7, si fue hecho un poco menor, eso implica que antes él no era menor que los ángeles. Y lo pueden aplicar en cualquier forma. Menor que los ángeles, en posición y autoridad y poder, o bueno, sí, en eso. Sigamos. Pero vemos que aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, ¿verdad? Entonces, regresando aquí, terminar el pensamiento,
Todo lo sujetaste bajo sus pies, todo fue sujetado bajo los pies de Cristo, aún sus ángeles que Él creó antes de la encarnación, ¿verdad? Todo, Satanás también, los primos de los testigos de Jehová, los adventistas también creen que Satanás es el hermano de Cristo, pero aquí claramente vemos que eso no puede ser porque Él es mayor y mejor que cualquier ser creado. Él es el principio, el origen, el inicio de esas creaciones, tanto en en el cielo, como en la tierra, como debajo de la tierra. ¿Ok? Pero por ello el Padre dice a los ángeles que adoren al Hijo, a este ser encarnado, ¿verdad? A Jesucristo, a Dios encarnado, sujetándose al Dios Hijo encarnado, sujetándose a su autoridad, ¿verdad? Él fue submisivo al Padre, no solo porque Él se sometió a la autoridad del Padre, significa que Él era menor en calidad que el Padre, sino posicionalmente. Él era menor que el Padre posicionalmente, Él era menor que los ángeles posicionalmente, pero su ser, su calidad, aún encarnado, ¿ah? Por favor, aquí claramente se revela y se refuta esa herejía. Abren los ojos, salgan de esa secta, ¿verdad? Vean lo que la palabra misma, esa no es mi interpretación, esto es lo que un estudio concreto, ¿verdad?, demuestra, ¿verdad? Es hecho tanto superior aún en su encarnación que los ángeles, superior en su ser. Él se dio por medio de el Espíritu Eterno, ¿verdad? Hebreos 9:14. Su Espíritu Eterno fue al Padre, no cesó de existir. Bueno, seguimos. Ya, igual aún con estas correcciones, el testigo de Jehová sigue en su terquedad, ¿verdad? Argumentando. Ellos dicen, ¿puede Dios tener un Dios? Obvio que no. ¿Podemos tener un Dios diferente a Jesús? Obvio que no. Apocalipsis 3:12. Nuevamente Jesús reconoce que adora al Padre como su Dios. Lo llama 4 veces mi Dios. Es evidente que incluso en el cielo Jesús sigue teniendo un Dios, el cual llama el único Dios verdadero. Juan 17:3. Y Jesús no miente jamás. Claro, amigo, testigo de Jehová, sí, eso dice la palabra, no se niega. Veamos la respuesta bíblica, ¿verdad? Ahora, claro que Dios no tiene un Dios, pues las escrituras revelan que solo hay un Dios, ¿verdad? Empecemos por ahí, ¿verdad? No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad. Y si aquí no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco a ninguno, ¿verdad? A ninguno conoce el Padre, ¿verdad? No conozco a ninguno, ¿verdad? Boom. No hay Dios fuera de mí, ¿verdad? Fuera de mí no hay Dios. No hay otro, ¿verdad? No hay otro, ¿verdad? Este es el verso favorito de los testigos de Jehová. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. De ahí sacan su nombre. Yo mismo soy. Antes de mí no fue creado ni formado. Antes de mí. Ni después de mí. Ni después de mí. Aquí dice Jehová que antes de él no fue ningún Dios formado, mucho menos lo será después de él. Entonces una pregunta aquí, pausemos, una pausa aquí para los testigos de Jehová. Ellos dicen que en su versión, pues según ellos dicen que Jesucristo es un Dios creado, que Dios creó a este Dios para que por medio de él creara todas las cosas. Pero aquí Jehová dice que no conoce a ningún Dios, que no hay un Dios fuera de él, que no hay otro Dios y que antes y después no lo habrá.
Entonces pregunta, ¿cuándo formó Dios a este otro Dios para crear el universo? ¿Antes o después de él? ¿Y por qué dice que no conoce a ninguno? Ahora los testigos de Jehová dicen, bueno, la palabra Dios se usa de los hombres, se aplica a los hombres, se aplica a Moisés, a los ángeles. Bueno, aquí la palabra Dios se aplica al único y verdadero, ¿verdad? En Juan 1:1 también se aplica al único y verdadero. Ustedes lo hacen otro Dios. Por eso no pueden salir de esa dilema. Por eso no pueden cambiar el Dios ahí. Por eso tienen que cambiar la palabra a un Dios, ¿verdad? Que la palabra Dios no la pueden cambiar. Entonces tienen que cambiar otra palabra. Un Dios, ¿verdad? Juan 1:1, traducción Nuevo Mundo. Vayan a verlo. En fin, esperaré esa respuesta. Sigamos. Aún así vemos cómo Dios declara al Hijo como Dios mismo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, veamos. El salmista refiriéndose a Jehová. Aquí vemos el autor del salmista que escribió Salmos 45. Lo que dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Aquí se está refiriéndose a Jehová. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, ¿verdad? Oh, tu trono, Jehová, es eterno, o Yahweh, como le quieren llamar, el yo soy. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Del reino de quién? De Jehová. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Caray. Ya regresaremos a eso. Con oleo de alegría más que a tus compañeros. Jehová mismo se refiere a su Hijo en Hebreos 1:8. En Hebreos 1:8 está hablando Jehová. Hebreos 1:8. Aquí está hablando Jehová, ¿verdad? Dios. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, siendo resplandor, ha hecho tanto superior a los ángeles. A ninguno de los ángeles les llamó hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Aquí está el Padre hablando. Yo seré el Padre y él será mi hijo. Está Dios hablando y sigue Dios hablando, ¿verdad? Y que dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu reino. Jehová, Dios, el Padre, está refiriéndose al Hijo como Dios, que ha amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí vemos el verso que cita el autor de Hebreos, que es Salmos 45. El salmista, refiriéndose a Jehová en Salmo 102, 25 al 27, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Tú eres el mismo, tus años no acabarán, ¿verdad? Tus años no acabarán, tú permanecerás, ¿verdad? Aquí está hablando de la eternidad, la eternalidad o eternidad de Cristo. Desde el principio de que de la tierra, desde el principio tú fundaste la tierra. Aquí estamos hablando del Creador. Él es el Creador que fundó la tierra y los cielos. Entonces, claramente aquí vemos el Creador eterno para hacer todas las cosas. Tiene que ser todopoderoso, ¿verdad? Para saber todas las cosas tiene que ser omnisciente, entonces omnipotente, omnisciente, eterno. Aquí está la revelación. Seguimos.
Jehová mismo refiriéndose al Hijo, Hebreos 1, 10 al 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Aquí vemos aquí vemos cómo el autor de Hebreos aplica la cita que acabamos de ver en Salmo 5.2. Tú, Señor, ¿verdad? Aquí el Padre está hablando, el Padre está hablando. Sigue hablando el Padre, ¿verdad? Ya vimos que el Padre en el contexto es el que está hablando. Aquí cambia. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. ¿Qué dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú. Y otra vez cuando introduce al primogénito dice, ¿quién dice? Dios dice, adoren a los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, ¿quién dice? Dios dice. Mas del Hijo dice, ¿quién dice? Dios Padre. Y tú, oh Señor, el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, ¿verdad? Y todos ellos se envejecerán. Bueno, ahí sigue el verso. Ahora, Padre se está refiriéndose al Dios Hijo como el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Según el autor de Hebreos. No es mi interpretación, ¿verdad? No estoy solo presentando la palabra por sí sola, ¿verdad? Ahora, esto no afirma que Dios tenga un Dios, pero sí afirma, como todo lo presentado hasta ahora, que Jesucristo es Dios mismo y no un Dios creado, como los testigos de Jehová afirman, contradiciendo al Padre cuando dice que no hay otro Dios aparte de Él, que no conoce a ninguno, que no hay otro, que no sabe si hay de otro, antes de Él no fue formado Dios ni lo será después de Él. Vemos otra cosa aquí rápidamente que se puede profundizar más, pero les voy a dar un poquito para que saboreen esto. Después de la encarnación, ¿verdad? Dios Padre se relaciona con el Hijo como su Dios. Lo vuelvo a repetir. Después de la encarnación de Cristo, cuando Él entra al mundo, el Padre se refiere al Hijo como a su Dios. Y el Hijo se refiere al Padre como su Dios. Ya lo vimos, ¿verdad? Y eso es porque en Jeremías 32, 27 al 35 dice: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Verdad? Cuando Cristo se encarnó, ¿verdad? Se empezaron a relacionar diferente, como hijo y como padre, como Dios y como siervo, tomando forma de siervo, se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Ahora, solo para tocar un poco más sobre este punto de que he aquí que Dios es Dios de toda la carne, de toda carne, y por eso vemos que como dice el testigo de Jehová aquí, que trata de poner el argumento que hasta en Apocalipsis revela que Cristo está hablando a Dios como su Padre. Déjenme ver, a ver qué es lo que dice el testigo de Jehová. Apocalipsis 3:12, nuevamente Jesús reconoce que adora al Padre como su Dios. Sí, eso es porque Él sigue siendo carne. Él resucitó en el mismo cuerpo, Él retomó su vida en el mismo cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y se sentó a la derecha del Padre. Él aún hoy, ahorita mismo, está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros como hombre, como ser humano glorificado, ¿verdad? La manifestación de la esperanza bienaventurada lo veremos como es. Seremos
semejantes a Él, ¿verdad? Pero permítame un momentito, un segundito. Ok, disculpen. Vamos a ver, ok. Y veamos un poco más sobre esto, que Jesucristo aún sigue siendo encarnado, pues. Él sigue, es un ser humano, un hombre glorificado. Y para eso vamos al estudio. ¿Qué otro estudio que estoy componiendo? Vamos a ver. Vamos a ver, ahora sí. Permiso, disculpen. Aquí dice, bueno, está en inglés, pero aquí dice que Cristo Cristo no fue siempre hombre, pero en un punto de la creación Él entró y se encarnó y seguirá siendo humano para siempre, o sea, un humano glorificado, claro, después de la resurrección. En Revelaciones, Apocalipsis 22 16 dice que Él es, bueno, vamos ahí, Revelación 22 16. Apocalipsis. Vamos a ver aquí, para verlo en español. (22:16) aquí dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio, ¿verdad? Yo soy la raíz, el linaje de David. Caray, ¿cómo puede ser él la raíz y el linaje de David si no sigue siendo hombre, ¿verdad? ¿Cómo puede declarar esto de Cristo si él aún no está al lado del Padre como un hombre, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, ¿verdad? Claro, glorificado, pero aquí dice raíz y linaje, ¿verdad? Vemos unos más. Revelación 5:5. Vamos a ver Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Aquí dice que él es de la tribu de Judá. ¿De dónde es Jesucristo? De la tribu de Judá. ¿Cómo puede ser de la tribu de Judá si no sigue siendo ser humano, un hombre? La raíz de David, dice. O sea, no creo que estamos entendiendo la magnitud de lo que hizo Cristo, que vino a encarnarse y a tomar esa forma, y después de la resurrección a tomar forma glorificada y así estar por la eternidad, para siempre, ¿verdad? Entonces por eso vemos no solo que Dios es el Dios Padre, de Jehová es Dios de toda carne, sino que al entrar Cristo a encarnarse, el ¿cómo se dice? Sí, al entrar seguirá siendo hombre, ¿verdad? Tomará esa forma para la eternidad, claro, encarnado. Entonces por eso podemos ver o entender por qué todavía vemos que Jesús se revela, Jesús le dice al Padre como su Dios, ¿verdad? Que sigue siendo hombre, ¿verdad? No, pero no tiene nada que ver con la naturaleza, ¿verdad? Aunque él sigue siendo hombre, él es Dios encarnado. Él es el que creó todas las cosas, ¿verdad? Por cual todas las cosas subsisten, ¿verdad? Ya vimos que no es la misma calidad o
naturaleza de un ángel más, de un simple ángel, de otro ángel. No, Él los creó. Fue hecho, aún en la encarnación fue hecho mayor, ya lo vimos. Bueno, solo eso es un poco del estudio que estoy profundizando. Cómo es que Jesús pueda tener un Dios si Él es Dios, ¿verdad? Dios es, por ahí un mediador entre Dios y el hombre. El hombre Jesucristo, ¿verdad? El hombre Jesucristo, 1 Timoteo 2:5, ¿cómo puede mediar como hombre en el cielo si no sigue siendo humano? ¿Verdad? ¿Quién te dice que Él no es humano? ¿Quién te ha dicho que Él no sigue siendo humano? Hay un mediador entre el hombre y Dios, y ese es el hombre Cristo. En fin, ese ya es otro estudio. Vamos a seguirle aquí a la refutación de los testigos de Jehová, segunda parte. Segunda parte. Sigamos. ¿Qué más dicen los testigos de Jehová? Okay. A pesar de todo lo revelado por las Escrituras, los testigos de Jehová desesperados atacan al Espíritu Santo y argumentan. Ahora veamos cuál es la verdad, que está directamente relacionado con Jesús, ¿verdad? ¿Qué verdad dijo Jesús? Jesucristo. Juan 17:1-3. Según ellos, esto ponen ellos. Esto significa vida eterna. Debemos adquirir conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y también de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. No habló del Espíritu Santo en algo tan importante como la vida eterna. Juan 4:22-24. Jesucristo dijo: nosotros adoramos lo que conocemos. Se incluye como adorador y agrega: los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Nuevamente no dijo nada que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, primero vamos a ver eso de que en algo tan importante como la vida eterna no se habla del Espíritu Santo. No habló del Espíritu Santo. En algo tan importante como la vida eterna, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Y sí, vamos a ver lo que revela la palabra acerca del Espíritu Santo. Empecemos por ahí. Mira, todo esto son temas de estudio, ¿verdad? Aquí tenemos diccionario de temas bíblicos, ¿verdad? Y ese yo lo tengo, que va a ser este mero, ¿verdad? Lo traducí en español, ¿verdad? En fin, y ese tema entonces cada uno de estos es un tema. Uno presiona aquí el número y se abre otra página y sale un tema, ¿verdad? Y hay muchos, mira. El ministerio y trabajo del conjunto de temas, el Espíritu Santo y la seguridad, el Espíritu Santo y la gracia, el Espíritu Santo y el amor, el Espíritu Santo y misión, paz, alabanza, oración, la predicación, la profecía, regeneración, santificación. Wow, en fin, esto sigue. Que aquí es uno de esos temas, el Espíritu Santo y seguridad eterna. El Espíritu Santo hace a un individuo miembro de Cristo. Caray, pues no se menciona el Espíritu Santo en algo tan importante como la vida eterna. El Espíritu Santo hace a un individuo miembro de Cristo. Wow. El Espíritu Santo asegura a los creyentes que han nacido de nuevo. Wow. El Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Aquí vemos los textos, vayan a verlos. El Espíritu Santo asegura a los creyentes, ¿verdad? El verdadero signo de pertenecer a Dios no es ninguna marca externa en el cuerpo, sino el poder regenerador del Espíritu interior. Juan, Romanos, 2 Corintios, Galatas, Tito. El Espíritu Santo asegura a los creyentes que son hijos de Dios. Romanos, Galatas.
El Espíritu Santo asegura a los creyentes que Dios los ama, Romanos. El Espíritu Santo asegura a los creyentes que Jesucristo vive en ellos y ellos en él, Primera de Juan, Primera Corintios, Primera de Juan. Vayan a verlos, vayan a verlos. El Espíritu Santo asegura a los creyentes que el poder de Dios está dentro de ellos. O sea, por favor, no quieren ir ahí los testigos de Jehová, ¿verdad? Aquí vemos más, mira, el Espíritu Santo poder, el Espíritu Santo consejero, el Espíritu Santo regeneración, unción, fruto de habitado, sea. Aquí vemos otro, consuelo, vida eterna. Sin el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, nunca obtendríamos el conocimiento de Dios y de su Hijo, nuestro Salvador. El llamado de Dios es por medio de su Santo Espíritu. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu, porque el Espíritu Santo, toda la oscuridad, lo profundo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo profundo de Dios que el Espíritu Santo escudriña? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que hace nosotros como sus hijos, que nos guía, ¿verdad? ¿Verdad? Que nos consuela, que nos enseña, ¿verdad? Que habita en nosotros y nos revela la voluntad del Padre hacia nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cómo es que ellos pueden argumentar que no se comenta nada sobre el Espíritu Santo y la vida eterna? Aquí está la revelación, ¿verdad? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están, tienen su parte en el plan de salvación de Dios, ¿verdad? En fin. Vamos a ver. Parece que ahí le podemos terminar. Ya es un poco tarde. Apenas es la página 11 de 17. Voy a tener que hacer una parte 3. Pero ya vimos, ¿verdad? Repasemos un poco antes de cerrar. Nomás para ver. Para que no se les olvide a la gente que está en este engaño, ¿verdad? Que fácil un simple estudio bíblico puede sacarlos, puede llevarlos a entender cómo les están engañando, cómo les están torciendo las escrituras, ¿verdad? Vimos sobre la naturaleza divina y humana de Cristo, aún en su humillación, indiscutiblemente un gran misterio, Juan 1, 3, 16. Pero aún en su encarnación su divinidad no cesó. Vimos lo que murió en la cruz, que fue su humanidad, ¿verdad? Condenó el pecado en la carne, y lo hizo pecado por nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo hizo pecado por nosotros? Haciéndolo carne, tomando forma de siervo. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, ¿verdad? Un plan determinado desde la eternidad, revelado en profecías. Jesús anuncia su muerte a los discípulos. Se me hace que esto ya es más atrás. Vamos a ver. Como Cristo es mayor. Mayor, o sea, mejor en naturaleza y calidad, ¿verdad? Su ser, ¿verdad? Mayor, o mejor, mejor. Y como él fue en autoridad y poder, él fue menor, ¿verdad? En autoridad y poder. Eso es descripción de posición, cuando él dice que el Padre es mayor, ¿verdad? Mayor en autoridad. Cristo es mayor y mejor que los ángeles, ya vimos todo eso. En su encarnación él fue hecho menor, pero no en calidad o naturaleza su ser, sino en posición menor, en autoridad y poder, ¿verdad? Hecho tanto superior a los ángeles. Él, su ser es mejor. Bueno, eso ya lo repasamos. Vimos cómo es que puede Dios tener un Dios, ¿verdad? Sí, ya vimos la respuesta. No, aún espero la pregunta: ¿cuándo hizo Dios a Jesucristo Dios? Al Dios Logos, como ellos lo ponen, antes o después de él. Queda pendiente esa pregunta. Aún así vemos cómo Dios declara. Bueno, ya vimos ahí cómo aplica el autor de Hebreos
las citas de Salmos y como el autor de Hebreos revela al Hijo como el Dios del Antiguo Testamento, como el mismo Dios. Claro, no es la misma persona, el Padre y el Hijo son personas distintas, pero componiendo al único y un solo ser Yahweh, ¿verdad? Vimos cómo Dios se encarnó y cómo en su Hijo Jesucristo, en el Verbo, y cómo Él es Dios, el Padre es Dios de toda la carne, cómo Jesucristo sigue siendo carne aún ahorita mismo, hoy mismo, sentado al lado del Padre, intercediendo por nosotros, ¿verdad? La raíz de David, la de la tribu de Judá, Jesucristo hecho hombre, Jesucristo hombre, como el Espíritu Santo sí tiene o sea, mire todo lo que hace el Espíritu Santo. O sea, cómo pueden atreverse a decirse que no se menciona el Espíritu Santo en algo tan importante como la vida eterna, ¿verdad? Como eso de los adoradores adoran al Padre y todo eso será en la parte 3, que es también vamos a revelar lo que la palabra revela acerca de la adoración al Padre y cómo se debe honrar al Hijo, ¿verdad? Y lo que es honrar y todo eso. En fin, que pasen buenas noches. Se les ama en el amor de Cristo. Que el amor y la gracia y la paz, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con usted y los suyos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de edificar a tu iglesia. Sigue dándome fuerzas, ayúdame a esforzarme, a seguir adelante. Bendices todo lo que mis ojos ven, Señor, por medio de tu gracia y misericordia. Guarda a tu pueblo por todo el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te agradecemos y te pedimos. Aleluya y amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.